estudiantes. Ninguno de los que está acá se cayó en la escuela pública. El ministro Esteban Bullrich, yo ayer me comuniqué telefónicamente con él después que me había quedado con Frigerio. Quedamos en reunirnos, les digo públicamente, este es el momento que cumplan con el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y poder resolver este conflicto. ¿Se iba a reunir con el ministro Bullrich? ¿Hay alguna fecha puntual para este encuentro? No hay fecha puntual, nos tienen que convocar. Ahí está el ministro de Educación, Esteban Bullrich, va a hablar esta noche en A Dos Voces, después de la multitudinaria marcha de los docentes, los reclamos docentes, del nuevo reclamo para que haya paritaria en todo el país, paritaria nacional. Esteban Bullrich esta noche rompe el silencio en A Dos Voces, en instantes. Y también la palabra de los gremios docentes. Sergio Romero es del gremio de UDA, Unión Docentes Argentina, un gremio histórico en la Argentina. También va a fijar la posición de ellos, que quieren una paritaria nacional y amenazan con seguir la lucha. Una de las figuras del día fue uno de los principales oradores del acto de hoy, multitudinario. Realmente sorprendió, ¿no?, la cantidad de gente. Marcelo, hace años que en la Argentina no se veía una movilización docente como la que se dio. Yo creo que nos tenemos que remontar a la marcha docente en la época, mira que te digo, en la época de Alfonsín, en defensa de la educación y de la escuela pública. Una marcha que realmente es un llamado de atención para el gobierno, y es una radiografía que hay que ver, porque es cierto, los dirigentes, los gremios docentes pusieron todas sus estructuras como nunca al servicio de esta marcha para que sea un éxito. Es cierto también que fueron partidos políticos, porque estuvo la izquierda, el kirchnerismo en distintas líneas, también apoyaban esto. Pero también es cierto, y lo que hay que prestarle mucha atención, que fueron muchos maestros por su cuenta. Maestros que no tienen nada que ver ni con el sindicalismo ni con la política. Y que vinieron de todo el país, ¿no? Sí. También del norte, del sur. Para decir hubo mucho del interior de la provincia de Buenos Aires también. Exactamente, que están preocupados por su salario y por la escuela pública después de un gaf, metida de pata, como quieras llamarle, de Mauricio Macri cuando dijo que debido a la situación de educación uno cae en la escuela pública. Claro, porque además de todo esto también está la evaluación de la calidad docente, algo que realmente ha tenido un retroceso, un trabajo muy importante que hizo el Ministerio de Educación. Está el ministro de Educación en A Dos Voces, va a hablar esta noche, después de esta marcha, pero primero vamos a hablar con el representante de los docentes, ¿no?, que está acá, Sergio Romero. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece que la movilización de hoy multitudinaria sorprendió a todos. Lo sorprendió al gobierno, a los periodistas, pero también a ustedes. Sí, superó nuestras propias expectativas. Sabíamos que íbamos a presenciar y a participar de una marcha muy numerosa, pero bueno, pero esto es una forma real de ver cómo están las cosas en el país. Hay mucho desconformismo. La gente tiene ganas de expresarse y quiere cambios, no estamos de acuerdo con estas políticas en educación. Yo creo que el ministro debe tomar nota de esto. Hoy había 400.000 personas en la plaza, es muchísimo. Para una convocatoria sectorial, yo tengo muchos años en el sindicalismo y prácticamente no recuerdo una marcha de esta naturaleza. Por eso me parece que es inminente recuperar el diálogo. Yo creo que es la única forma de salir de este conflicto que para nosotros tiene la mayor responsabilidad. Este escenario el gobierno nacional. Ahora, Sergio, ahora vamos a hablar con Bullrich, digamos, después de la marcha, es la primera vez que habla, le vamos a preguntar, pero en principio los voceros del gobierno dijeron, nosotros nos movemos, no va a haber paritaria nacional, en la pauta salarial más o menos está fijada, y los gremialistas, ustedes están reclamando ese, bueno, en algunos casos el 35%, y diálogo. Pareciera que, ¿cómo sigue esto? Porque en el medio están los chicos de la sociedad, y la continuidad del conflicto desgasta al gobierno y desgasta a ustedes. Bueno, en realidad ni está fijada la pauta. Acá lo feo de esto es el mensaje que el gobierno le está dando a la sociedad. Acá hay leyes que están vigentes,
que inclusive el propio ministro las ha votado cuando era diputado. Es decir, la ley de financiamiento educativo es muy clara. El artículo 10 dice muy precisamente que hay que elaborar un convenio marco para fijar salario mínimo, carrera docente, capacitación. La Argentina, y yo diría en el mundo, el convenio marco es la relación entre el empleador y los trabajadores, no hay otra forma. Pero el gobierno dice que los gobernadores no quieren, que los gobiernos quieren negociar cada uno lo suyo, porque es más, creo que lo criticaron el año pasado a Burri porque dice que dio un demasiado aumento y que después lo tienen que pagar ellos. No, pero no se trata de lo que quieren o no quieren los gobernadores. Acá hay una ley de financiamiento educativo y una ley nacional que en el artículo 9, el ministro la debe conocer también, dice muy claramente que el gobierno debe garantizar, el Estado debe garantizar la educación y la debe financiar. Es decir, no se puede desentender de la educación el gobierno nacional. Este es un error, primero un error político y estratégico, si se quiere, en la gestión de gobierno. Y decirle a la gente, en la Argentina da lo mismo, cumplir leyes que no cumplirlo, es un mensaje muy feo a la sociedad. Ahora, Romero, acá no puede haber dos verdades. Los dos no pueden... Uno de los dos se está equivocando porque ustedes están firmes en lo suyo y se corresponde a paritaria. El gobierno saca la Constitución y otras normas y dice no corresponde. Digamos, uno de los dos está equivocado. Acá lo cierto es que hoy el gobierno se ha desentendido absolutamente y le ha tirado la responsabilidad a los gobernadores. El propio presidente, cuando presenta la evaluación a aprender, dice que hay provincias que están en rojo. Yo te digo, así comenzaron las clases hoy, esto 2 o 3 meses volvemos a tener el mismo problema, porque con los salarios docentes y el estado general de crisis que tiene el sistema educativo, es decir, los gobernadores no pueden dar respuesta. Es más, las ofertas que están haciendo no permiten recuperar el poder de compra que ha perdido en el año 2016. Porque esto es lo que tiene esta gestión. Como que el año pasado no pasó nada, quieren hablar ahora de un 18% que está en el imaginario de este gobierno, en un país de fantasía. Los más optimistas, y ustedes conocen bien, pues son especialistas en esto, hablan de un 25% para el presente año, más lo que se perdió el año pasado. Pero entonces, el gobierno habla de la inflación, que si la inflación es más de 18 le va a compensar. Va a compensar la inflación de este año. ¿Y qué pasó lo del año pasado? ¿Ustedes quieren 35? Nosotros queremos sacar el salario de la línea de pobreza. Hoy un docente en el salario mínimo inicial en el país está debajo de la línea de pobreza. ¿A cuánto quieren llevar? ¿13.000 pesos el mínimo? Por lo menos sacarlo de la línea de pobreza a 13.500 pesos. ¿Cuánto es eso? Y sí, te va a dar más del 30%. De ahora, evidentemente también hay otro problema que el ministro no cumplió. Muchos de los puntos del acta paritaria del año 2016, donde el gobierno reconoció y dijo, sí, hay paritarias en la nación, y este año parece que la ley no sirve más, de pronto no existe más la paritaria. El año pasado la paritaria resolvió el conflicto, porque las provincias estaban en las mismas condiciones. Tenían problemas fiscales y problemas económicos y financieros como los tienen hoy. Y con la participación, como corresponde, del Estado Nacional, comenzaron las clases prácticamente en todo el país. El conflicto que hay ahora es porque se desentendió el gobierno nacional. Y el año pasado, con la participación activa del gobierno, nosotros pudimos fijar un salario mínimo que hoy actualmente sigue rigiendo, porque al no haber paritaria, hoy los docentes en las provincias que están asistidas por el gobierno nacional para poder pagar a través del fondo compensador el salario mínimo, siguen cobrando 9.672 pesos, que es lo que se negoció el año pasado. ¿Por qué, digamos, esta virulencia con Mauricio Macri y por qué con Cristina, que donde existían los mismos problemas, eran tan benévolos? No, la virulencia la generó el gobierno. Es decir, hay virulencia, reconozco que hay virulencia, pero viene de parte del gobierno. Es decir, si un presidente de la nación, la máxima expresión política del país, te dice que si no vas a la escuela privada no tenés opciones, tenés que caer en la escuela pública, es decir, hay términos que tienen que ser muy cuidadosos. Esto fue ayer, pero ustedes ya lo venían castigando. No. Un ministro de Educación, ¿sabés cuándo fue la última reunión que tuvimos con el ministro de Educación? El 20 de diciembre. Él está gestionando de manera unilateral todas las medidas que se ha tomado en el sistema educativo en este año y 3 meses han sido sin consenso de los trabajadores y de los representantes sindicales. Tiene serios problemas para relacionarse con el sindicalismo este gobierno. Y lo tiene que hacer. Ahora, porque nosotros representamos a los trabajadores. El problema de la educación
convengamos, el tema salarial es muy importante y los docentes necesitan ganar bien. Evidentemente, de un día para otro no va a ocurrir eso, tiene que ser un programa de algunos cuantos años, pero también está la calidad educativa. Ayer estuvieron los datos del gobierno, de un trabajo que se hizo... Bueno, pero, mirá... Que refleja que la educación está Esta mal. evaluación a aprender, nosotros de antemano ya sabíamos que podía arrojar estos resultados. Primero porque es una evaluación estandarizada, no se tuvieron... Acá lo que hay que evaluar es el proceso educativo, no evaluar a los alumnos nada más. Y a mi juicio el primero que hay que evaluar es al ministro. El ministro que está tomando todas medidas que están contrapuestas a las necesidades del sistema educativo. Nosotros sabíamos que eso podía suceder, esa evaluación podía dar como daba. Pero ¿sabes por qué dan así esas evaluaciones? Porque hay ausencia del Estado en políticas públicas y en políticas de materia... ¿Y qué responsabilidad hay de los maestros? ¿Pero qué responsabilidad pueden tener los maestros si ahora está pasando lo mismo que en la década del 90 cuando transfirieron los servicios educativos sin financiamiento y estuvimos meses sin cobrar, íbamos igual al aula, dábamos clases con suma responsabilidad y hoy estamos con bajos salarios, no estamos con las mejores condiciones de trabajo y con un ministro que, bueno, en vez de reunirse con los trabajadores, da explicaciones por televisión. Él tiene que reunirse con los trabajadores, buscar consenso, respetar la ley. Esto es lo que Sergio, tiene que estar ahora pasando. se abre un impasse hasta el 6 de abril, ¿no? No hay paro docente hasta el 6 de abril, día del paro Claro, nacional. le dice a los padres que lo están viendo ahora, dice, ¿qué hacemos con los chicos? Mañana hay clase. Nosotros adherimos al paro general de actividades de la Confederación General del Trabajo. El 6 de abril. El 6 de abril. Es un gesto que tiene que leer el gobierno. En el caso que no convoque a la paritaria nacional, después del 6 de abril no va a haber tregua, vamos a ratificar el plan de lucha y va a estar en lucha todo el año El 30, pues está buena la pregunta de Marcelo cuando hay clase. El 30 de marzo es el paro de las CTA, de las dos CTA. ¿Ese día paran ustedes? Nosotros no. Hasta el 6 de abril. Hasta el 6 que hace el paro la Confederación General del Trabajo. Sergio Romero, gracias. No, gracias por gracias estar. Y bueno, obviamente el tema del día fue la marcha multitudinaria de los trabajadores, los maestros de la educación, que vos, como decía, tenía todos los componentes, ¿no? Sí. Como esto ocurre, Edgar, en todo este tipo de marchas. Sí, había políticos, había que también es legítimo que participen, pero además había muchos docentes, sí, y fue multitudinaria, ¿no? Fueron solos que te decían. La verdad que yo no vine acá ni por un gremio, ni por un partido político. Venimos a defender a la escuela pública. Y lo veíamos, ¿no? Seguro. Digamos, ahora fue muy duro, ¿no? Sergio Romero con el ministro. Ahora habla el ministro de Educación a dos voces, rompe el silencio después de esta marcha y estas declaraciones, porque directamente Romero lo culpó... Sí. Al ministro, dijo que no se reúnen. Porque lo que dicen es que el gobierno no quiere, Marcelo, hacer la paritaria nacional y muchos gobernadores, lo charlamos al comienzo a dos voces, muchos gobernadores que están haciendo. Dicen, no, mejor a nosotros nos conviene que la pelea sea con el gobierno nacional, pero no me saquen una paritaria nacional porque nosotros tenemos nuestra realidad y tenemos nuestra sabemos plata. Que ahí está el ministro de Educación, está llegando a los estudios de A Dos Voces. Sabemos que la semana pasada hubo una reunión muy importante en gobierno donde de alguna manera algunos miembros del gobierno estaban hablando de la posibilidad de aflojar. Y en esa reunión apareció Mauricio Macri sobre el momento y dijo que no, que la posición del gobierno es de mantener que no hay precisamente paritaria docente nacional. Sí. Y hoy estuvo Marcos Peña en el Congreso de la Nación, el informe a los diputados. Bueno, tuvo un cruce con los diputados del Frente para la Victoria, les dijo que se hagan cargo de algo, pero él ratificó toda la política del gobierno en materia de acá está el ministro, el ministro Pase. Lo vamos a sumar a la mesa. ¿Qué tal? Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ministro, yo recién le preguntaba a Romero, digamos, acá en este conflicto no puede haber dos verdades, los dos no pueden tener razón. ¿No tienen razón los sindicalistas o tienen razón ustedes? Creo que la verdad es una. El presidente ha hecho de la verdad un valor. Creo que, como decían recién, lo de aprender de ayer es una verdad que duele, pero que hay que poner arriba de la mesa y es la primera vez en muchísimo tiempo que un presidente de la nación,
pone arriba de la mesa el tema de la calidad educativa. Y creo que eso es la gran noticia educativa. Porque lo que ha habido durante mucho tiempo es un relato de defensa de la educación pública por parte de la política, pero poca política educativa focalizada en mejorar la calidad. Por eso, 7 de cada 10 estudiantes que llegan al último año de la secundaria no pueden tener niveles satisfactorios de matemáticas. 7 de cada 10, que es la mitad de los que comienzan primer grado. Esa es la verdad que hoy tenemos que enfrentar y resolver, que la podemos resolver y la vamos a resolver. Ahora, recién, no sé si llegó a escuchar a Romero, Sí, bueno, fue muy duro, ¿no? Muy duro, y además dicen, bueno, esta marcha multitudinaria avala nuestros reclamos. ¿Usted qué responde? La marcha es un reflejo de una dirigencia sindical docente que quiere manifestarse con docentes, como ustedes decían, que claramente fue una marcha muy importante. Pero hoy la mayoría del sistema educativo, la mayoría de los docentes en la Argentina, estuvieron dando clase. Muchísimas provincias tuvieron 0 acatamiento al paro, todas las escuelas abiertas. La mayoría de los docentes... Está bien, pero no hay normalidad, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hay colegios que pasan que hay un aula que dan clase y otra aula que no dan clase. Eso no es una normalidad. Por supuesto que no, y yo no quiero que haya paros en la Argentina. Lo que quiero es diferenciar una marcha de un reclamo generalizado. Porque la verdad, que así como hablamos de la verdad ahora en la calidad educativa, ¿por qué no había marchas cuando se incumplía que 1 de cada 3 escuelas tenga jornada extendida? Porque la escuela estatal, en la Argentina, 9 de cada 10 ofrecen solamente jornada simple. Por eso el presidente dice, quiero el 100%, todas las escuelas estatales con jornada extendida. ¿Por qué? Porque la escuela privada ofrece jornada extendida. ¿Por qué queremos que todas las escuelas estatales sean bilingües? Porque la educación privada ofrece el bilingüismo. ¿Por qué queremos conectar a Internet todas las escuelas de la Argentina? Porque la Internet demostró en Aprender que es un factor de mejora de la calidad educativa. Entonces, lo que queremos es hablar del plan maestro. Ese plan que el presidente ayer presentó, que queremos que sea un plan debatido en el Congreso a través de una ley que garantice que esos logros se lleguen. Y que no tengamos estas marchas, porque estas marchas también surgen de no ver esa realidad, de no reconocerla. Quiero que me evalúen. Yo quiero que me evalúen como ministro. Por eso es que fijamos en ese plan maestro metas concretas por las cuales queremos ser evaluados. Queremos que nos evalúen. Yo quiero que me evalúen, por eso presentamos Aprender, porque si el año que viene Aprender da igual o peor, yo no hice mi trabajo. Por eso es que queremos la verdad arriba de la mesa. Ahora, porque a la medida que no cambiemos la verdad, no cambia la educación. Está bueno. ¿Quién se puede oponer a la verdad que en mediano y largo plazo se modifique la educación, que se necesita? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, hay una coyuntura a la que no se le puede escapar, el gobierno no puede escaparse, que es esta. Hoy está este problema. Por supuesto, y no le escapamos. Que hay que superarlo para que ustedes puedan plantear todo eso. ¿Y cómo se supera? Bueno, porque ellos dicen, vamos a seguir con paro si el gobierno no... Es importante marcarlo porque usted dice, hay una sola verdad. Y hay una sola verdad. Una verdad. 5.600 pesos era el salario inicial básico mínimo en la Argentina para los docentes cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. 5.600 pesos. Después de 10 años de paritaria, de esa paritaria que se defiende, estábamos en un salario que estaba por debajo del mínimo vital y móvil. O sea que o la paritaria no funcionaba o el gobierno anterior no le daba mucha bolilla al salario docente. Desde entonces, esos 5.600 pesos, lo acaba de decir Sergio Romero, se fueron a 9.672. Eso es un 72% de aumento. Y quieren llevarlo arriba de la línea de pobreza, da 13.000 y pico de pesos. Pero nosotros lo vamos a aumentar aún más. Porque este año, cuando aumente el mínimo vital y móvil, en el acuerdo marco, cumpliendo el artículo 9 y el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, en el acuerdo marco que firmamos el año pasado con los sindicatos docentes, fijamos movilidad automática para que nunca más un docente cobre debajo del mínimo vital y móvil.
Por supuesto que yo quiero que ganen más los docentes, pero tenemos que ir resolviendo los problemas paso a paso. Pero ¿esto qué quiere decir? Entonces el gobierno ratifica su política ahora. Usted nos ratifica la política de decisión de no paritaria a nivel nacional. Pero basada en que dimos un aumento significativo y que va a seguir aumentando el salario automáticamente. Está bien, pero digamos, ratifica esa decisión. Ratificamos que no vamos a hablar del salario mínimo docente porque se aumenta a través del mínimo vital y móvil en el Ministerio de Trabajo. ¿Y entonces? Sí queremos, como dijo recién Sergio Romero, yo le entregué a todos los gremios nacionales, en esta vocación de diálogo con los gremios, el plan maestro que presentó el presidente el lunes. Lo tienen los gremios desde el 20 de diciembre. Desde el 20 de diciembre. Pero digamos, ¿podemos decir que la respuesta a esta marcha hoy es una ratificación de la política del gobierno? Nosotros, lo dijimos claramente, Marcelo, nos vamos a reunir con los gremios cuando se resuelvan las paritarias provinciales y cuando no haya paros en el medio. Porque nosotros creemos que la conflictividad le hace mal a la escuela pública y además hemos planteado con mucha claridad no solamente el aumento del mínimo, porque quiere decir que también se habló del aporte que hicimos el año pasado. El aporte del año pasado lo aumentamos este año. Este año estamos también nuevamente aportando a las provincias casi 3 veces lo que se aportaba cuando llegamos al gobierno. Ahora, se aportaban, perdón, Edgardo, 8.500 millones de pesos de la Nación a las provincias solamente para salario docente. Este año van a ser más de 22.000 millones de pesos. Entonces, con mucha claridad el presidente Macri está diciendo, queremos que los docentes ganen un mejor salario. Tenemos que trabajar para que ganen aún más. ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos respuesta, lo planteamos. Hay que extender la jornada, hay que tener más horas de clase, no solamente por el tema de que es mejor para los estudiantes, sino también mejor para los docentes. Porque hoy los docentes tampoco pueden ganar un mejor salario en la medida que no tengamos una jornada extendida. Y no estoy diciendo que los docentes trabajen solamente 4 horas, pero nosotros queremos ir a un salario que sea de 8 horas, 2 de las cuales sean horas institucionales, horas que el docente trabaja fuera del aula porque reconocemos ese trabajo de los docentes. Ahora, para muchos docentes eso le va a significar optar por algún trabajo. No, porque la verdad es que la mayoría de los docentes, Edgardo, hoy opta por esas 2, cuando puede, por tener 2 jornadas simples, pero tiene que cambiar de escuela. También es más grave aún en la secundaria, donde un profesor tiene que ir a recorrer muchas escuelas, el famoso profesor taxi, para sumar salario para llegar a poder cubrir sus gastos. Ahora, perdón, esto ya lo hicimos en la ciudad, esto quería decir. Esto ya lo resolvimos en la ciudad, con el profesor por cargo en la ciudad, eliminamos el profesor taxi. Se puede hacer, lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. ¿Por qué piensa, se lo preguntamos recién a Romero y se lo quiero ¿por qué piensa que estas marchas y esta intransigencia se le produce al gobierno de Mauricio Macri y no ocurría con el gobierno de Cristina? Yo eso no lo puedo responder. La verdad es que nosotros cuando llegamos al gobierno de la ciudad tuvimos también conflictividad, quiero recordarlo. No es fácil, hay mucho prejuicio a veces, se sostiene cierto dominio o cierta defensa de la escuela estatal como si fuera un solo sector el que la puede defender. Y nosotros queremos defender la escuela estatal. Queremos dejar de tener una escuela que es... El discurso de los gremios y de un poco lo que estaba manifestándose hoy era que Mauricio Macri le da prioridad al colegio privado, que es una concepción del macrismo. Marcelo, discurso, realidad. Discurso, no nos ocupamos de la escuela estatal. Realidad, queremos que la escuela estatal mejore, que tenga más horas de clase, que los docentes ganen mejor. Invertimos el presupuesto educativo este año, aumentó casi un 40%. Es el presupuesto que más aumentó de un año al otro. El presupuesto nacional, la inversión educativa, en las universidades también. Entonces, discurso, realidad. La realidad es que nosotros queremos poner un plan arriba de la mesa, que los gremios participen del debate para que en 10 años tengamos uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Lo podemos hacer, lo queremos hacer, ahora, lo vamos a hacer. Digamos, esto de discurso, realidad, ¿no? Una contradicción que usted plantea en el... Absolutamente. ¿Qué? Porque hoy ustedes consideran que es un paro y una movilización política contra el gobierno. Yo lo que considero es que por lo menos no está basada, como digo, en una realidad de lo que estamos haciendo. Porque cuando dicen van por la escuela pública, van por la escuela... Sí, queremos ir para mejorarla, como vamos a hacer con las 3.000 escuelas que tuvieron menor resultado
en aprender, vamos a ir a trabajar en conjunto con esos docentes a mejorar la calidad de esas escuelas, porque los países que avanzan agarran un 10% de las escuelas, que es más o menos esto, y los van levantando año a año. Y así vamos a mejorar el nivel y vamos a hacer que la escuela estatal vuelva a ser lo que fue. Un tema que lo planteamos con Romero, Bullrich, y tiene que ver con los gobernadores. Porque la verdad que la situación en el interior del país, claro, uno le presta atención a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, pero la situación en el interior del país es compleja. Y los gobernadores se escudan detrás del gobierno nacional, porque no sé lo que dicen públicamente, pero por lo bajo dicen que al gobierno no se le ocurra hacer una paritaria nacional, porque no quieren saber nada que ustedes... Lo plantearon el año pasado. Los gobernadores, que son los que pagan salarios, nosotros lo vivimos también cuando gobernamos la ciudad de Buenos Aires. Los que pagan salarios quieren tener una referencia salarial que tenga que ver con sus finanzas. Ahora, lo que le pedimos a todos, y lo estamos haciendo, porque el trabajo que venimos haciendo, ¿por qué lanzamos el plan maestro el día de ayer? Porque durante todo este año trabajamos con los 24 gobiernos provinciales, con los ministros, en hacer los consensos, desde el acuerdo de Purmamarca en febrero, pasando por el compromiso educativo que tuvo la presencia de 15 gobernadores y de los 24 ministros, llegando a este acuerdo marco, que ahora tiene que ir al Congreso. Todo lo estamos haciendo pensando en un país federal, que es lo que somos, reconociendo esa autonomía, respetando ese federalismo y construyendo un sistema educativo que, tomando la responsabilidad que tenemos, garantice que no importa en qué provincia nazcas, vos tengas las mismas oportunidades de tener una escuela de calidad cerca de tu casa. Ministro, cuando hicieron la presentación de las conclusiones de Aprender, habló Mauricio Macri, ¿no? Y bueno, dijo una frase muy desafortunada. Vamos a escucharla. 4 de cada 10 alumnos del primario, sexto grado, que hizo la evaluación en escuela pública no comprende textos. Sexto grado. Y en la escuela privada, 2 de cada 10, lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Bueno, esto derivó en que hoy había muchos maestros, sindicalistas, políticos, activistas con los cartelitos, ¿no? Claro. ¿Cómo caer en la escuela privada? Pero, no sé cuál es la sorpresa. Tenemos un presidente que está diciendo públicamente, por primera vez, acá tenemos un problema y nos hacemos cargo porque esto es responsabilidad de la política, de la falta de la política, del discurso sin materia, del discurso sin implementación concreta de soluciones, que dice la verdad. La verdad es que hoy muchos que querrían elegir ir a la escuela privada no lo hacen porque tienen la escuela estatal como única opción, porque no pueden pagar la privada. Hagan un encuentro ahora, averigüen en escuelas privadas del conurbano bonaerense si no aumentó la demanda por los paros. Tenemos que entender que la realidad es que la escuela estatal no era la que era, no es la que era, perdón, sino que hoy la escuela estatal tiene un nivel inferior, y esto lo muestra Aprender, a la escuela privada. Nosotros queremos cambiar esa realidad. Y el presidente la reconoce porque la quiere cambiar. También dijo... Pero no fue afortunada la frase, pero ¿no? es que es la realidad. No, seguramente que no es afortunado tener una escuela estatal que no le da las mismas oportunidades. Seguramente que produce mucho dolor, como lo venimos diciendo, y como dice el mismo presidente, que dice, esto es lo que me desvela. Porque sabemos que nada de lo que hagamos, si no revolucionamos la educación y hacemos un sistema en serio, va a cambiar a futuro si no tenemos una educación pública para todos, de calidad en todo el país. Y el presidente lo que está haciendo es diciendo, queremos corregirlo. Acá está el plan maestro para hacerlo. Ahora, Edgardo recién planteó, me parece, el tema eje, podemos hablar mucho de futuro, pero si no resolvemos este conflicto, pareciera que la clase es un conflicto que desgasta al gobierno, desgasta a los docentes, a los gremios, a los padres, y bueno, y las víctimas son los chicos, ¿no? Y el conjunto de la sociedad. ¿Cómo sigue esto? O sea, hoy esta movilización, este doble paro, decretado, ahora recién domingo dice, hasta el 6 no vamos a parar, por lo menos calculo de su gremio, ¿no? Sí, está hablando de UDA a nivel nacional, porque habrá que ver qué hace Baradel. ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Porque no hay posibilidad de hablar del futuro, de las cosas que usted plantea, si no se resuelve este conflicto salarial. Yo espero que las negociaciones en la provincia de Buenos Aires, porque, y esto también es una información que se puede chequear, la mayoría de las provincias han cerrado sus paritarias.
Por eso tienen clases normalmente. Sí, incluso, algunas están esperando qué pasa con Buenos Aires y la ciudad. Bueno, está Rodrigo Larreta, podemos preguntar a ver qué hacen. El planteo es, y por suerte han retomado el diálogo porque Baradel ha vuelto a sentarse el día lunes, y yo tengo confianza que la gobernadora, con la voluntad que tiene de llegar a un acuerdo y de que las clases comiencen, porque todos queremos ver a los niños adentro de la escuela, va a llegar a un acuerdo. Y nosotros lo decimos, claramente. Cuando eso parece lejísimo. Por lo que dice, a ver, 35%. 19 contra 35, parece una eternidad. Yo soy siempre optimista, he cerrado muchas paritarias. ¿Pero va a haber mejoras, propuestas? ¿Usted piensa que los distintos gobiernos van a...? Marcelo, una cosa que es importante, cuando dicen que no hay mejora porque ofrecen el mismo porcentaje, no es lo mismo 18 pagado 4,5, 4,5, 4,5 y 4,5 que pagado 6, 6 y 6. Eso matemáticamente son estimados 2.000 millones de pesos más que invierte la provincia para adelantar el aumento. Con lo cual no es cierto que no hubo mejoras a lo largo del tiempo. Y la gobernadora, con responsabilidad, porque no puede fundir más la provincia, está ofreciendo garantizar la inflación. Usted lo aclaró bien recién. No estamos poniendo un techo, estamos garantizando que no hay pérdida real del salario, que es lo que podemos hacer ahora. Y lo hace en un tiempo para que se vaya llevando de acuerdo a la inflación. Entonces, creo que como han hecho otras provincias, además, claro, algunos de los acuerdos que se han llegado son muy similares a lo que la provincia está ofreciendo, con lo cual, por eso soy optimista. Por ejemplo, la provincia de Salta, que fue una de las primeras que acordó, sí. Creo, dividió en 2 veces el aumento y se comprometió a volverse a sentar ante una eventualidad. Pero ofreció 16 e inflación. 16 inflación. Claro, pero pagar 10 ahora y creo que 6 en mayo, ¿no? Pero es menos, no, en junio, julio. Pero es menos, el 16 es menos del piso que ofrece Vidal, piso, no techo, de 18. Entonces, por eso digo que soy optimista. Yo creo que es ahora, una cuestión de... pareciera que acá hay una pulseada política, digamos, de los gremios versus el gobierno, que ninguno de los dos quiere perder, porque dice, voy, si pierdo esta, después se viene el cálculo que decía el gobierno, y los gremios dicen, si perdemos esta, el año próximo vamos a perder... Pero que no hay solución por esa pulseada. No se busca un diálogo o algo. La batalla que no quiero perder es la del aprender. Yo no quiero que nos gane el aprender. Yo quiero ganarle a ese aprender. Quiero que el aprender de ayer sea la base sobre la que construimos un sistema educativo en serio, de calidad para todos. Eso es lo que no quiero perder. Cuando he tenido que dar 2 pasos atrás, siempre los he dado. Y creo que esto es público. Creo que en este caso lo que tenemos que entender que el problema no está en la manifestación de hoy. El problema está que dentro de las escuelas tenemos que garantizar que haya clases para poder ganarle la batalla al aprender, para poder ganarle la batalla a la ignorancia. Y en eso estoy seguro que la educación nos une. Pero yo vuelvo sobre parece que estoy con un boomerang, vuelvo sobre la misma pregunta que le hice, porque está bárbaro hablar de todas estas cosas que hay que solucionar, pero hay una coyuntura que no la puede eludir ni el gobierno ni el sindicalismo. Digo, que tiene que haber un acuerdo para Edgardo, que se normalice la situación. Ricardo, cuando yo le digo a usted que aumentamos el mínimo salarial, que el gobierno kirchnerista había dejado debajo del mínimo vital y móvil, un 72% en 15 meses. ¿A usted le parece que yo estoy dejando la coyuntura de lado? Cuando yo le digo a usted que los 8.500 millones de pesos que ponía el gobierno kirchnerista en las provincias para pagar salario, los hemos casi triplicado. ¿A usted le parece que yo le estoy escapando a la coyuntura? De ninguna manera. Es más, cuando yo le digo a usted que tenemos un serio problema de calidad y que la falta de política pública del gobierno anterior en respecto a la calidad es lo que generó eso y que queremos cambiar eso y ponemos un proyecto de ley que trata de la coyuntura, porque la calidad educativa también es coyuntura. No, seguro. Y bueno, y por eso, pero entonces, con más razón, queremos debatir educación. Y quiero hacerme responsable de la educación. No puedo hacerme responsable de las finanzas provinciales porque no soy un gobierno provincial. Lo hice. 6 paritarias seguidas en la Ciudad de Buenos Aires, cerradas, invirtiendo en el salario docente. Cuando Mauricio Macri llegó a la jefatura de gobierno, el salario en la ciudad era menor al de la provincia. Cuando nos fuimos era 20% superior. Ahora, eso es Mauricio Macri y el salario docente. Entonces, digo... No le escapamos a la coyuntura. Al contrario, la ponemos arriba de la mesa y la queremos resolver. No podemos resolver una coyuntura ficticia, una que dice que no aumentamos el salario cuando lo aumentamos 72%. Disculpame, Marcelo, pero si ustedes ponen la paritaria nacional, ¿qué significa? Que, por ejemplo, Alicia Kirchner, que le dio 2 pesos a los maestros, ¿usted tenía que salir en socorro de ella? Exacto. ¿Cómo es esto? Nosotros no tenemos fondos, porque el presupuesto nos dio fondos que nosotros pedimos se triplicara respecto al año pasado,
de unos 17, no respecto al año pasado, perdón, respecto al 2015, de 8.500 a 22.000, y eso es lo que tenemos, y lo estamos distribuyendo. Ahora, después cada provincia, si Alicia Kirchner, por el desmanejo que hubo anteriormente, recibe una provincia que no puede pagar salarios, no podemos ir al auxilio de todos porque no están los recursos. Cada uno tiene que administrar y elegir en qué pone sus recursos. Ahora, la calidad educativa sí es mi responsabilidad, y por eso el año pasado trabajé junto con el gobierno de Alicia Kirchner, me reuní con los gremios de Santa Cruz porque queríamos ayudar a resolver los problemas de la mejor manera posible, pero entendiendo que todos tenemos las limitaciones presupuestarias y fiscales. Ministro, también haciendo referencia a Edgardo con respecto a los gobernadores, ¿no? O sea, pareciera que los gobernadores están de acuerdo con la estrategia del gobierno. Sin embargo, nadie los sale a apoyar. Nadie. Y tampoco dirigentes de la oposición. Massa, Stolbizer. Mire, yo lo que quiero que apoyen es la educación. Si apoyan el plan maestro... Pero eso no es un error del gobierno político, porque ustedes están en una pulseada. No, si hay gente que está de acuerdo con ustedes, ¿cómo no salen a manifestarse y de alguna manera avalan los gobernadores, digo, básicamente, ¿no? Marcelo, el error sería esconder este problema. El error sería no poner por delante de todo una política educativa de largo plazo. El error sería no reconocer la verdad que tenemos frente a nuestros ojos, que ahora además la tenemos científicamente, porque esto hay que marcarlo. Más del 90% de las escuelas participaron de Aprender, públicas y privadas, con lo cual tenemos ahí una verdad que tenemos que corregir. El error sería no hacer todo lo posible para corregir esa realidad. Le quería preguntar, porque el miércoles pasado estuvo... Pido disculpas por lo que no hay problema. Públicamente. Usted estaba invitado, no pudo venir. Sí. Estuvo Baradel y estuvo el ministro de Economía de la CUNSA, la provincia. Y Baradel, y creo que había otro dirigente, López, ¿no? Plantearon algo que ocurrió en los últimos años. Porque cuando usted era ministro en la capital, digamos, la provincia también había conflicto, un año hubo 18, que al final aparecía el Estado Nacional y ponía la plata y más o menos la provincia ahí era cuando arrancaba. El Estado Nacional no puede poner la plata, no puede ayudar. Le digo por qué, porque la provincia de Buenos Aires todos sabemos que fue muy castigada por la distribución de la coparticipación desde hace mucho tiempo. No tiene fondo de reparación histórica y es de donde está la mayor concentración humana y de pobres en la Argentina. ¿El Estado Nacional no puede ayudar a la provincia de Buenos Aires para solucionar esto? Lo estamos haciendo, y no solamente con la provincia de Buenos Aires, porque no discriminamos entre amigos y enemigos, como hacía el gobierno anterior. Nosotros le damos los fondos, repito, triplicamos los fondos educativos que van para salario docente, de 8.500 a 22.000. De eso la provincia recibe prácticamente el 40%, con lo cual realmente estamos invirtiendo en el salario provincial de los docentes. Seguimos aumentando esa masa. Pero lo que pasa es que no discriminamos, lo hacemos con todas las provincias. Porque ¿por qué no lo vamos a hacer con Santa Cruz? ¿Porque gobierna una señora que se llama Kirchner? No, de ninguna manera. La doctora Kirchner merece el mismo apoyo nuestro que María Eugenia Vidal. Y así trabajamos, porque la educación no es de alguien, es de todos y es la solución para todos. Y establecer una paritaria nacional, ¿cuánta plata, qué erogaciones significaría el gobierno? No, ahí tendríamos que cambiar el sistema, tenemos que dejar de ser un sistema federal. Porque teníamos que ser nosotros los que pagamos el salario docente. O sea, es una discusión que se puede discutir. Y bueno, pero el año pasado sí fueron por ese sistema y funcionó. No. Bueno, hubo una paritaria nacional, que fijó de alguna manera un piso. No. Estaban contentos los docentes con él. Nosotros lo que hicimos el año pasado es aumentar el piso porque está debajo del mínimo vital y móvil. Pero esa referencia, como siempre antes, no fue una referencia para las provincias. Nosotros aumentamos 40% el piso el año pasado, ¿no? Ahora llevamos el 72%, pero el año pasado aumentamos 40% el piso. La única provincia que aumentó el 40% fue San Luis. El resto de las provincias argentinas, ninguna aumentó ese porcentaje, porque, y esto yo lo sé bien y lo saben los gremios, nunca fue referencia a la paritaria nacional. Pero fondos adicionales a la provincia de Buenos Aires no puede haber, ¿es una decisión política? No, es el presupuesto nacional, Marcelo. El presupuesto nacional... Bueno, el presupuesto nacional siempre se ha hecho para no cumplirlo. Bueno, ¿no? ahora con el presidente Macri el presupuesto es una herramienta y una ley que vamos a cumplir y que estamos cumpliendo. Pero la cumplimos invirtiendo donde queremos invertir, para que la gente sepa. Aumentamos 40% el presupuesto educativo de un año al otro. La educación es un foco fundamental del presidente Macri. Bullrich, vio que los docentes, usted lo escucha, todos quieren verle la cara a usted. Los docentes dicen que nos queremos reunir con Bullrich. ¿Se va a juntar con ellos? ¿Se va a juntar con ellos o no? ¿O esta Por supuesto me voy a juntar cuando
hayan cerrado las paritarias provinciales y podamos poner foco en el plan maestro, en el debate educativo de fondo, que es la calidad educativa. O sea, no ahora, porque Romero dijo, digamos, mañana hay clases, hasta el 6 de abril que hay paro nacional, o sea, se abre, estamos al día... Yo soy optimista, hoy yo creo 23, que en los próximos días cerramos la provincia de Buenos Aires y ahí se acomoda todo el sistema. O sea, que antes no va a haber de parte suya de apertura hasta que no cierren a las un paritarias, diálogo. hasta que no cierren las paritarias provinciales y no haya paros convocados, la verdad es que nos parece que es muy claro la posición. La verdad que parece lo del huevo y la gallina, ¿no? Porque no es que los gremios, digo, no, porque usted dice, por usted y por los gremios. Los gremios dicen, si no hay paritaria nacional, seguimos con los paros. Y ustedes dicen, no vamos a dialogar si no acuerdan con la provincia. El planteo es, ¿por qué hacen el paro? ¿Por qué es la marcha? ¿Por qué no pusimos un piso salarial? Lo aumentamos 72%. ¿Por qué no colaboramos con las provincias? Triplicamos los fondos provinciales. Entonces, cuando uno ve que una marcha está basada en argumentos falsos, entonces, la verdad que dice, bueno, empecemos a revisar si por ahí esto mismo que dijo acá Romero, que reconoce que hay 9.672 pesos de mínimo, un 72% más que hace 15 meses, eso... ¿Cómo justifica eso? Los 9.000 y pico también están por debajo de lo que se necesita para no ser pobre, ¿no? Pero esto, Marcelo, digamos, por porque supuesto, si no hablamos de... Repito, nosotros queremos que el docente gane mucho más que esto. Por eso queremos que haya jornada extendida y por eso queremos seguir invirtiendo. Ahora, si uno recibe un salario miserable como 5.600 pesos, lo que puede hacer es por lo menos ganarle mucho a la inflación, porque, seamos sinceros, 72% está muy por encima de cualquier índice de inflación de los últimos 15 meses. 40%. Y entonces, si a eso le sumamos que todavía ese salario mínimo va a aumentar con el aumento del mínimo vital y móvil, ahora cuando el ministro Triaca cite al Consejo del Salario, entonces claramente el esfuerzo que el gobierno está haciendo marca la voluntad que tiene de que no haya salarios de miseria en Argentina. Bullrich, ¿usted habla con los ministros de Economía de las provincias, o los de Educación de las provincias o con los gobernadores? Permanentemente. De hecho, la semana que viene tengo Consejo Federal. ¿Y qué le dicen? ¿Que no se les ocurra hacer la paritaria nacional? No, nos dicen que tratemos de resolver el conflicto de los docentes, ayudando a que se comprenda el esfuerzo que ya hicimos, que se sepa que estamos pagando desde el 1 de enero los 9.672, que se sepa que estamos invirtiendo los 22.000 millones de pesos. Así que es lo que estamos haciendo. Ministro, ya estamos terminando. ¿Qué le diría a los miles de personas que fueron hoy a la marcha? Que les pido que este esfuerzo y este reclamo que hacen, lo unifiquemos todos, que nos unamos todos para resolver el problema de fondo de la educación pública en la Argentina, que es la necesidad de sostener una política en el tiempo. Eso es el plan maestro. Que discutamos, que aportemos a ese plan, que se vote en el Congreso y garanticemos que durante 10 años, porque son metas al 2026, construyamos ese sistema educativo que va a garantizar que estas marchas no se repitan, que estas marchas no hagan falta, porque vamos a tener salarios, maestros bien remunerados, cuidados, respetados, estudiantes que saben lo que tienen que saber, sistema público que le ofrece las mismas oportunidades a todos. Eso, que va a ser uno de los mejores sistemas educativos del mundo, es lo que queremos y vamos a hacer de acá a 10 años. Gracias por haber estado esta noche. Gracias, el ministro Esteban Burri, un día muy caliente en materia educativa, en la marcha. Y hablando de protestas y de marcha... hacemos una brevísima para hacer 2 minutos, quédate. Horacio Rodríguez Larreta, Néstor Pitrola, el tema de los piquetes, el tema de la vida imposible en los grandes centros urbanos, en este caso de la capital federal. En instante, lo hablamos con ellos.